Pueden ocupar sus asientos. Este día damos gracias a Dios por este momento. Y bueno, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Vamos a leer en esta noche. Marcos capítulo 8. Versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Donde lo tienen, leemos todos juntos. Este pasaje del Evangelio de Marcos que Jesús lo habla en el momento en el que Él va a anunciar que está próxima su muerte, que Él está a punto de ser entregado, traicionado, que va a ser llevado hacia la cruz del Calvario para poder cumplir y culminar el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Y Marcos nos dice que Jesús, en el versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A ver, nosotros cuando leemos el Evangelio de Marcos nos damos cuenta que Marcos habla acerca del discipulado, acerca de cómo ser un verdadero discípulo del Señor. Bueno, nosotros notamos que la característica del Evangelio de Marcos es que el discípulo que Marcos presenta es un discípulo que continuamente está padeciendo, que está pasando por circunstancias y momentos difíciles que son de sobrellevar muchas veces. Y nosotros entendemos que estos pasajes relatan un evento y dan unas enseñanzas de Jesús que ocurre inmediatamente después de que Pedro le identifica a Jesús que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelante, versículos antes, nosotros vemos que cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le dice que no, que eso no le aconteciera, y Jesús dice: apártate de mí, Satanás, porque eres autónomo, eres aquel que pone tu mirada en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Así que Jesús anuncia en este capítulo 8, en los versículos 31 en adelante, Jesús anuncia por primera vez su muerte y su resurrección. Y es la primera vez que Jesús le habló de su cruz. Inmediatamente después, Cristo le va a hablar de la cruz que los discípulos deberían llevar, o que cada uno
convertir en discípulos de Jesús iba a llevar. Porque nosotros entendemos que Cristo cargó una cruz por nosotros, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, pero que también el Señor Jesús nos manda que cada día nosotros tomemos nuestra propia cruz, nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos. Ahora, muchas veces nosotros escuchamos personas que dicen, bueno, mi esposo es mi cruz, mi hijo es mi cruz. Pero nada tiene que ver con lo que Jesús estaba enseñando, sino que Jesús se estaba refiriendo a esa cruz que nosotros tomamos, la cruz del Evangelio, por seguirle a Él y poder negarnos a nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Así que nosotros entendemos que Jesús, esta enseñanza que Él iba a dar, no solamente era competente para los 12 discípulos que estaban con Él todos los días, sino que Jesús quería que todas las personas pudieran recibir esta enseñanza y pudieran tenerla en su corazón, pudieran atesorarla y pudieran cumplirla. ¿Por qué? Porque Marcos dice que Jesús, después de haber reprendido a Pedro, después de haber dicho esas palabras, aparte de mí, Satanás, dice que Jesús llamó a las multitudes. Y ahí Jesús comenzó a decir que si alguno quería venir en pos de Él, debería negarse a sí mismo. Así que Jesús no solamente quería que los 12 discípulos entendieran este mensaje o lo recibieran, sino que cada una de las personas que estaban allí pudieran entender que debían tomar la cruz, debían tomar su cruz y debían negarse a sí mismos. Así que nosotros podemos entender que ese caminar hacia la cruz que Jesús estaba llegando poco a poco también tenía un sentido en el cual cada uno de nosotros íbamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Nosotros vemos que Jesús dejó tan claramente en los evangelios, en muchos pasajes de los evangelios, que esa forma de que nosotros debemos negarnos como sus discípulos, que debemos negarnos, que nosotros, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 14 en adelante nos relata que la puerta estrecha, angosta que lleva hacia la salvación, pocos la hallan, pero la puerta ancha, muchos caminan por ella, muchos van y entran por esa puerta. Hermanos, nosotros tenemos que entender que solamente aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús son personas capaces de hallar la puerta estrecha, de caminar por el camino angosto. Y no sirve de nada que una persona como predicador, como pastor, como líder, quiera intentar forzar con sus propias fuerzas y poder quizás intentar agrandar esa puerta que es estrecha, ese camino que es angosto, para poder hacer entrar a alguna persona. Sino que ese camino angosto y esa puerta estrecha solamente la encuentran y la caminan verdaderos discípulos del Señor. Quizás podremos tener muchas estrategias para poder evangelizar, para poder enseñar, para poder contener a la gente, para poder quizás llegar a otros. Pero lo importante es, hermanos, que nosotros debemos llegar a convertir a las personas en discípulos de Jesús, verdaderos discípulos del Señor. Verdaderos discípulos. Discípulos que estén dispuestos a negarse a sí mismos por la causa de Cristo, de poder dejar todo atrás y seguir al Maestro, seguir a nuestro Señor Jesucristo, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para poder salvarnos. Así que nosotros debemos entender, hermanos, que Jesús, cuando da la gran comisión,
le pide a los discípulos y nos pide a cada uno de nosotros, vayan y hagan ¿qué? Cristianos, amigos, conocidos, hermanos, discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Hagan discípulos, enséñenles a obedecer mis mandamientos, enséñenles a obedecer mi palabra, enséñenles todas las cosas que les he hablado. Hermanos, lo importante que nosotros debemos entender como iglesia y como cristianos es que Jesús está buscando gente que sea verdaderamente discípulo de Él. No simplemente que diga que cree en Jesús. No simplemente que diga que conoce a Jesús, que conoce quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida y que conoce toda la historia de la redención y conoce todo lo que pasó en la cruz, cómo le escupieron, cómo clavaron una corona de espinas en su cabeza, cómo clavaron sus manos con clavos, cómo resucitó. Todas las personas quizás conocen esa historia, pero Jesús está tratando de que cada uno de nosotros podamos ir más allá, convertirnos en verdaderos discípulos del Señor, en verdaderos discípulos, en verdaderos seguidores del Señor, imitadores de Jesucristo. Hermanos, debemos entender que no nos sirve de nada decir que nosotros conocemos quién es Jesús. Si usted va por la calle y le pregunta a alguien, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí, ¿o no? Si nosotros leemos otras religiones, ¿saben quién es Jesús? Saben de la existencia de Jesús. Pero hermanos, no nos basta con solamente conocer quién es Jesús, sino que debemos entregar nuestra vida por completo para ser sus verdaderos discípulos, hermanos. ¿Por qué? Porque fíjense, Pilato conocía a Jesús y Pilato se convenció de la inocencia de Jesucristo, pero aún así Pilato se lavó las manos para que dieran muerte a Jesucristo. Los fariseos conocían a Jesús, pero aún así decidieron crucificar a Jesús, decidieron matar a Jesús. No solamente como cristianos debemos tener el conocimiento quizás de lo que podemos escuchar o podemos leer, sino que debemos convertirnos en verdaderos discípulos del Señor, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, Y fíjense que Marcos identifica tanto a los discípulos como también a la multitud que seguía a Jesús. Y Jesús quería dejar en claro para todo aquel que le seguía que lo más importante no simplemente es conocer de Cristo, sino que es seguir verdaderamente como un discípulo a Jesús. Porque mucha gente conoció a Jesús, muchos lo conocieron. Así que nosotros debemos entender que aún muchos en el tiempo de Jesús quedaron sorprendidos por los milagros, por los sucesos que Jesús realizaba, por los acontecimientos que veían por medio de la mano del Señor Jesucristo. Pero ahora Jesús quería ir más allá. Jesús quería hacerle entender a las multitudes y quería hacerle entender a sus discípulos: no simplemente basta con que ustedes me conozcan, no simplemente con lo que ustedes me conocen a mí. Hay un libro que lleva por título La invitación de Cristo y dice: Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que llevan su cruz. Muchos que anhelan consuelo, pero pocos que anhelan sufrir. Mucha gente que desea compartir su banquete, pero no su ayuno. Todo el mundo quiere participar de su regocijo,
pero pocos están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él. Muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no hasta beber la copa del dolor. Muchos reverencian su moralidad, pero pocos que lo siguen en la dignidad de la cruz. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan en su contra. Muchos lo alaban y bendicen, y lo bendicen siempre. Y cuando reciben noticias difíciles, noticias tristes, se deprimen profundamente. Y aquellos que aman a Jesús por lo que es y por lo que Él hace y por lo que Él hizo, son sus verdaderos discípulos. No por lo que Él representa para ellos, solo por lo que Él hace por ellos, sino que bendicen en todo tiempo de dificultad y dolor, tanto como cuando estaban llenos de consuelo. Y eso, hermanos, nosotros debemos entender que un verdadero discípulo del Señor, según cuando Marcos habla, presenta, como les dije al principio, el discipulado desde el lado del sufrimiento. El sufrimiento forma y seguirá formando al discípulo de Cristo todos los días. Todos los días. Ahora Jesús quería que entendieran sus discípulos y también entendieran la multitud, que no solamente bastaba con que ellos lo conozcan y que sepan sus enseñanzas y que sepan que Él podía hacer milagros y que Él podía convertir 5 panes, 2 peces en quizás cantidades para alimentar a muchas personas. No le bastaba a Jesús que la gente solamente conociera que Él tenía el poder para darle alimento, para darle la visión, para darle la audición, para darle milagros, para resucitarlo de entre los muertos. Lo que Jesús quería es que ellos pudieran llegar a tener una verdadera relación con Él, que verdaderamente lo pudieran seguir y pudieran negarse a sí mismos. Que pudieran negarse a sí mismos e ir en pos de Él. Así que nosotros debemos entender que Marcos relata este suceso y nosotros debemos entender que como discípulos del Señor debemos negarnos todos los días a nosotros mismos. Pero hermanos, negarnos a nosotros mismos no significa que nosotros nos vamos a privar de algunas cosas materiales. Porque siempre creemos que privarnos o negarnos a nosotros mismos es dejar, amistades, dejar, familiares, dejar un montón de cosas. Sino que negarnos a nosotros mismos todos los días significa que yo estoy dispuesto a renunciar a mis propios deseos, a mi propia carne, a mi propia naturaleza pecaminosa con la que vine a este mundo para poder hacer la voluntad del Señor, para poder hacer la voluntad de Dios. Hermano, Jesús en ningún momento en su palabra nos enseña en la gran comisión que nosotros debemos ir a ser profesionales de fe, que nosotros no debemos ir a ser quizás personas que nos sigan a nosotros, que nos imiten a nosotros, sino que nosotros podamos hacer seguidores de Jesús, seguidores del Señor. Por eso Jesús, cuando nosotros leemos en otra traducción, le dice a sus discípulos: ustedes vayan, enséñenle a obedecerme como ustedes me obedecen a mí, como ustedes entendieron que deben obedecerme, como ustedes me obedecen y me imitan a mí, así ustedes vayan y enseñen a otros. Pero debemos aprender que todos los días de nuestra vida debemos abrir nuestros ojos y estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. No nos basta, hermanos, con decir que creemos en Jesús. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Sí o no? La Biblia dice que los demonios también creen en Jesús. Así que no nos basta decir que nosotros creemos en Jesús, sino que nuestra vida como discípulos del Señor
debe ser una vida de negación todos los días a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad. Que voy a poner la voluntad del Señor, el propósito del Señor por encima de todas las cosas que yo pueda desear en este mundo. Por eso Jesús le insistió en varios de los evangelios a cada uno de sus discípulos y a las multitudes: el que quiera seguir, venga en pos de mí. El que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Cuando Jesús le decía a las personas: sígueme, y ellos le ponían pretexto, por ejemplo, que debían ir a enterrar a su padre y luego volver y seguirle. Bueno, cuando nosotros leemos esto en los evangelios, se dice que aquel joven que Jesús le dijo que le siguiera, no es que su papá ya había fallecido, sino que lo que el joven le estaba diciendo a Jesús: déjame ir a disfrutar de mis padres, déjame ir a disfrutar de mi familia, déjame ir a disfrutar de todos mis familiares, y después que ellos ya no estén en esta tierra, recién ahí voy a seguirte. Por eso Jesús le dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Deja que los que están perdidos en su deleite, en sus pecados, que están muertos espiritualmente, estén ahí. Hermanos, nosotros debemos entender que como discípulos del Señor, nuestra vida es una vida en la cual nosotros debemos negarnos todos los días. Porque Jesús tuvo que negarse a sí mismo, tuvo que negar que Él estaba sentado en el trono del Padre, que era el unigénito del Señor. Tuvo que despojarse de su gloria, tuvo que despojarse de su trono para venir a morar y vivir y caminar en esta tierra, siendo obediente, siendo semejante, humillándose a la condición de hombre hasta llegar en una cruz y morir para luego resucitar al tercer día. Hermanos, el voto del discipulado no es solamente para personas que dicen que creen en Jesús. El voto del discipulado es para personas que verdaderamente están dispuestos a obedecer al Señor, a pesar de las demandas que el Señor pueda pedir hacia mi vida. Así que, hermanos, nosotros debemos entender que no nos basta solamente con decir que conocemos a Jesús. No solamente nos basta con decir que creemos en el Señor, sino que debemos todos los días obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Cuando nosotros miramos lo que Cristo enseñó, nos damos cuenta que creer en el Señor, que seguirle al Señor, que ser discípulo de Jesús significa rendir nuestra propia voluntad para cumplir su voluntad. Y el mejor ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo, porque Él caminó hacia el Gólgota cargando una cruz para poder cumplir con su propósito o con la voluntad del Padre. Se negó a sí mismo, se negó a sí mismo. Así que cuando nosotros leemos lo que Marcos está diciendo o lo que el Señor Jesucristo decía en aquel momento, nosotros encontramos que Jesús lo está diciendo en una manera en la cual no es una sugerencia, no es una opción, sino que Jesús está dando un mandamiento, está dando una orden: el que quiera ser mi discípulo, niéguese, no hay otra opción, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a sufrir. Y a veces, hermanos, nosotros no hablamos acerca del sufrimiento, pero el discípulo de Cristo muchas veces pasa por sufrimientos, pasa por momentos difíciles, pasa por momentos en los cuales está totalmente cargado, agotado, así como
cuando Jesucristo oró en el Getsemaní y nos dice el evangelista que el Señor sudó grandes gotas de sangre por toda aquella presión que Él estaba pasando. Pero Jesús decidió orar al Padre y decirle: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros debemos entender que como discípulos del Señor debemos estar dispuestos a negarnos a hacer nuestra voluntad y a cumplir la voluntad de Dios todos los días, a poder negarme a mis propios deseos para cumplir los deseos del Señor, a poder dejar de agradar mi propia naturaleza, a poder agradar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos entender que ser discípulos del Señor no solamente es decir que obedecemos de nuestra boca hacia afuera. Porque muchas veces, hermanos, nos encontramos con personas que dicen ser discípulos del Señor, que dicen hacer la voluntad del Señor, hermanos, pero muchas veces nosotros encontramos que solamente lo hacen de la boca hacia afuera. Y Dios está buscando verdaderos discípulos. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, Jesús sabía que esa multitud que le seguía a Él sabía que no le seguían porque querían ser sus discípulos. Él sabía que no lo seguían porque querían negarse a sí mismos. Él sabía que ellos le estaban siguiendo por el milagro que Él había hecho, porque Él los había alimentado por los milagros que habían visto de la mano de Jesús. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos detrás de las bendiciones de nuestro Dios y no del que nos bendice. Y cuando nosotros andamos detrás de las bendiciones y no del que nos bendice, nosotros comenzamos a cometer el error de poner en primer lugar las bendiciones que Dios nos da. Y aunque nosotros no lo queramos entender, debemos saber y tener en cuenta que una bendición dada por Dios, cuando la ponemos en primer lugar, automáticamente se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a idolatrar lo que Dios nos ha bendecido. Porque nos llevará a desplazar a Dios del primer lugar y poner mi bendición. Y debemos saber que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su adoración con nadie. Así que debemos saber, hermanos, que todos los días de nuestra vida debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negarnos. No debemos ser como Jonás. Jonás conocía al Señor. Jonás recibía palabras de parte de Dios. Recibía mensajes de parte del Señor. Pero Jonás, en un momento dado, cuando Dios mandó que le hablara a Nínive, él decidió hacer su propia voluntad. Decidió hacer su propia voluntad. ¿Por qué? Porque sabía que si ellos se arrepentían, Dios lo iba a perdonar. Y cuando nosotros leemos el libro de Jonás, nosotros nos encontramos que Jonás pagó para irse y huir del plan de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, decimos ser discípulos del Señor, pero la verdad es que estamos dispuestos a invertir nuestros propios recursos por no hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a dar de nuestros propios recursos, de invertir nuestros recursos para huir muchas veces de la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a dar todo, pero no estoy dispuesto a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Hermanos, un discípulo está dispuesto a dejarlo todo y a negar completamente a sí mismo, su propia vida. Está dispuesto a perder su propia vida con el fin de agradar a su Señor que lo ha llamado. Así que, hermanos, nosotros debemos entender que muchas veces
Dios permitirá en nuestra vida que venga el sufrimiento, que vengan las dificultades, para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos seguir siendo sus discípulos cada día, semejantes a Él. La verdad, hermanos, es que Jesús prueba a sus discípulos. Cuando nosotros decimos ser discípulos de Cristo, cuando nosotros decimos que seguimos al Señor, que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, hay una realidad, y es que Jesús probará las palabras que nosotros decimos. Hay una realidad, y es que Jesús prueba a sus discípulos y Él está dispuesto a probarlos todos los días para ver si realmente están dispuestos a negarse a sí mismos. El discípulo que no carga su cruz no puede querer ser semejante a su Señor, sino que imita el ejemplo de su Señor. A pesar de que la cruz que Él cargó hacia el Gólgota quizás era pesada, quizás no tenía fuerzas, quizás tuvo que estar en Getsemaní sudando gotas de sangre, quizás sabía que le esperaban látigos, quizás sabía que le esperaba una corona de espinas, quizás sabía que le esperaba que lo iban a bofetear, que le iban a escupir, pero aún así Cristo estuvo dispuesto a negarse a sí mismo para darnos salvación, para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Debemos entender, hermanos, que la Biblia nos da ejemplo de cómo el discípulo de Jesús, como el discípulo del Señor, está dispuesto aún a perder su propia vida. Y es lo que Marcos está diciendo, es lo que Jesús dice en el Evangelio de Marcos: si alguno pierde aún su vida por causa de mí, del Evangelio, va a ganar su vida. Y nosotros leemos el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 11, nosotros nos encontramos y el apóstol Pablo habla acerca de la fe y comienza a hablar de Moisés y comienza a hablar de hombres y mujeres que vieron proezas por medio de la fe que ellos tuvieron en Jesucristo. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 35, Pablo comienza a hablar y a decir a las mujeres